Bueno, vamos a empezar con los esquemas y en lengua castellana vamos a ver las perífrasis verbales, que es un tema bastante recurrente a la hora de los exámenes de lengua castellana. Lo primero es saber cómo se forma una perífrasis, ¿vale? Una perífrasis se forma mediante la unión de un verbo auxiliar que se conjuga más una conjunción o una preposición, aunque esto no es obligatorio para formar una perífrasis, pero puede aparecer, ¿vale? Más un verbo principal que marca la acción en gerundio, infinitivo o participio. Es decir, el verbo principal tiene que estar en forma no personal, ya sea gerundio, infinitivo o participio. Vamos a ver un ejemplo. Mira, fijaros aquí, dice, Luis tiene que estudiar. Tiene es el verbo auxiliar, ¿vale? Que se conjuga, está en presente, ¿vale? Esta es la forma verbal conjugada. Que es la conjunción y la acción, ¿vale? La acción la marca el verbo principal, que es estudiar, ¿vale? Y el verbo principal siempre tiene que estar en forma no personal, ya sea gerundio, infinitivo y participio, ¿vale? Uno de estos tres. Bueno, entonces, ya sabéis cómo se forma. Verbo auxiliar, conjunción o preposición más verbo principal, aunque esto no es obligatorio. Por ejemplo, hay una perífrasis que no necesita ni conjunción ni preposición, como es deber más infinitivo. Si aquí en vez de poner Luis tiene que estudiar, si pone Luis debe estudiar, también sería una perífrasis, ¿vale? Entonces, en este caso, no necesita ningún punto intermedio, ¿vale? Ninguna palabra intermedia entre el verbo conjugado y el verbo principal. Vale, una vez que ya sabemos cómo se forma, vamos a ver los tipos de perífrasis según su significado. Hay dos tipos de perífrasis. Son las modales y las aspectuales. Las modales, el mensaje se centra en la actitud del hablante, ¿vale? Si es una actitud de obligación, si es de probabilidad o si es de posibilidad, que son estas tres que tenéis aquí. Estas son las modales: obligación, probabilidad o suposición y de posibilidad. Si os fijáis, todas las modales van con infinitivo, ¿vale? El verbo principal es un infinitivo. Bueno, vamos ahora a las aspectuales. Las aspectuales, en vez de centrarse en la actitud del hablante, el mensaje está centrado en el desarrollo de la acción, en el tiempo del desarrollo de la acción. Y estas sí son más variadas, ¿vale? Podemos encontrar infinitivo, gerundio y participio. Estas son las de infinitivo, aspectuales de infinitivo. Todas tienen en común que el verbo principal va en infinitivo. Luego las de participio y por último las de gerundio. Bueno, pues vamos a ir viendo una a una, empezando por las modales. Las modales tenemos tres. De obligación, en la que la actitud del hablante es de obligar al receptor a realizar una acción. Tener que, deber, haber que, haber de, más el verbo en infinitivo, ¿vale? Cualquier forma de estas, ¿vale? Expresa obligación, Tengo que estudiar, debo estudiar, hay que estudiar, ¿vale? Estas son perífrasis modales de obligación. Recordar que la parte conjugada en la primera es el verbo auxiliar, ¿vale? Yo puedo decir, tengo que estudiar, tuve que estudiar, tendré que estudiar. Esa parte es la que yo conjugo, la del verbo tener, ¿vale? La del verbo auxiliar. Luego, de probabilidad o suposición, venir a, deber de más infinitivo, ¿vale? Este artículo debe de costar una fortuna. Indica probabilidad. Y luego las de posibilidad, poder más infinitivo. Esta es muy típica, ¿vale? Suele caer bastante, ¿vale? Yo puedo tocar el piano, yo podía tocar el piano, ¿vale? Porque tienes esa posibilidad. Tiene tanto la posibilidad como la habilidad, ¿vale? Porque expresa también habilidad, ¿vale? Bueno, las aspectuales indican, digamos que se refieren a la acción, al desarrollo de la acción, ¿vale? En el tiempo en el que se desarrolla la acción. Por ejemplo, la ingresiva se refiere al comienzo inminente de la acción, o sea que la acción ya está a punto de comenzar, Y aquí tenemos ir a,
más infinitivo, estar por, estar para, a punto de, tratar de, pasar a, más todo esto con infinitivo, Por ejemplo, voy a salir pronto, esto es una acción inminente, ¿vale? Se conjuga el verbo auxiliar, yo voy. Está para llover, ¿vale? Estar para, más infinitivo. Estar a punto de, estoy a punto de estudiar, acción inminente. Luego, las incoativas indican acción en el momento de comenzar. Es decir, ya acaba de comenzar. No es el momento previo, porque el momento previo sería la ingresiva. Incoativa es el momento inicial. Ponerse a, romper a, comenzar a, echarse a, más infinitivo. Por ejemplo, se echó a llorar. Comenzó a estudiar. O sea, ya acaba de comenzar ahora mismo, ¿vale? Las frecuentativas indican acción habitual. Aquí es solamente soler más infinitivo, ¿vale? Indica la frecuencia con la que se realiza una acción. Solía leer de pequeño, ¿vale? O suelo estudiar por la noche. Las reiterativas indican acción repetitiva, volver a más infinitivo, por ejemplo, volveré a estudiar esta noche, ¿vale? Indica que la acción se volverá a realizar, ¿vale? Venir a más infinitivo sería la otra. Bueno, vamos a la siguiente. Terminativa, interrupción o término de la acción. Dejar de, acabar de, llegar a, cesar de. Lo que indica es la acción que acaba de terminar, ¿vale? O que acaba de ser interrumpida. Dejó de esperar el milagro. Ya no sigue esperando el milagro, ¿vale? Esta también es muy típica. Y aquí sobre todo dejar de, acabar de son las más comunes dentro de esta. De la reiterativa la más común es volver a. Frecuentativa solamente hay una. Las incoativas, ponerse a más infinitivo también es la más típica, o empezar a. Y sobre todo la ingresiva, ir a más infinitivo. Esta suele caer bastante. Vale, estas son las aspectuales de infinitivo. Vamos ahora a las de participio, que son más complicadas de ver. Se llaman aspectuales de participio a las perfectivas o terminativas. Indica el resultado final que se deriva de la acción. Traer, dejar, quedar, estar, tener, llevar, dar, más participio. Aquí no va el verbo en infinitivo, En este ejemplo que tenéis aquí, utiliza el verbo tener más otro verbo en participio. El director nos tiene dicho que no salgamos. Aquí el verbo auxiliar es tiene, que está conjugado en presente, y el verbo principal que está en participio dicho. En este caso es un participio irregular, ¿vale? Y sobre todo, fijaros que lo que indica es el resultado final que se deriva de una acción, ¿vale? En este caso sería la acción que es que no salgamos, ¿vale? Luego tenemos las aspectuales de gerundio. Las de gerundio son 4. Incoativa, durativa, reiterativa y terminativa. La incoativa lo que expresa sobre el desarrollo de la acción, expresa lo que es el inicio y el posterior desarrollo que se sobreentiende, ¿vale? Por ejemplo, cuando dices me estoy durmiendo, estar más gerundio, ir más gerundio, salir más gerundio, en este caso me estoy durmiendo lo que te indica que la acción ya ha empezado, si ya te estás durmiendo, y que va a haber un desarrollo posterior, que vas a seguir durmiendo, ¿vale? O sea que te indica tanto el inicio como el desarrollo posterior. Mientras que la durativa lo que te indica es que la acción está en proceso, que está realizándose en ese momento. Estar, llevar, ir, seguir, andar, venir, continuar, más gerundio. Por ejemplo, estoy estudiando lengua. Esa acción está en proceso. Por tanto, sería una durativa, ¿vale? Aspectual durativa de gerundio. Y esta es la más común dentro de las de gerundio. Estar más gerundio es, digamos, la que más se suele repetir. Luego tenemos la reiterativa, que indica que la acción se está repitiendo, se está dando una y otra vez. Por ejemplo, viene molestando desde hace tiempo. Eso es que sigue molestando, ¿vale? Es decir, nos quiere indicar que la acción se repite una y otra vez, ¿vale?
Las terminativas lo que nos indica es el término de la acción, que la acción ya ha terminado, ¿vale? El guía acabó reconociendo su error. Acabar más gerundio. Fijaros cómo aquí ya indica el final de la acción, que es que finalmente reconoce el error, ¿vale? Bueno, como habéis visto, son muchas, ¿vale? Yo os voy a decir ahora cuáles son las más comunes. De las modales, estas tres son todas muy comunes. O sea, obligación, probabilidad y posibilidad. Esta sí habría que estudiársela entera porque suele caer bastante. Luego, estas ya sabéis que tienen en común que son las tres de infinitivo, ¿vale? Y que informan sobre la actitud, no sobre el tiempo de la acción. Ahora, dentro de las textuales, pues las ingresivas, súper importante, sobre todo, ir a más infinitivo, ¿vale? Esta es muy común. De la incoativa, ponerse a más infinitivo, echarse a más infinitivo. También son muy comunes. La frecuentativa, esto solamente hay una, entonces no tiene mucha dificultad. Soler más infinitivo, además indica frecuencia. La reiterativa, volver a más infinitivo, es la más común. Dentro de las terminativas, acabar de y dejar de más infinitivo. Súper comunes, ¿vale? Luego las de participio, pues aquí yo me miraría la de traer y dejar más participio. ¿Vale? Traer, dejar más participio. Tener y llevar más participio también podría caer en una frase, ¿vale? Luego, de las textuales de gerundio, pues sobre todo las durativas, ¿eh? Estas suelen ser muy comunes. Se suele poner mucho en los textos. Luego, en las terminativas también, acabar más gerundio. También suele ser común. Bueno, aquí tenéis, os voy a dejar un ejercicio para que se pueda practicar un poco con todo esto. Indicar si hay o no hay perífrasis y que la clasifiquéis. Para poder distinguir cuando estamos delante de una perífrasis y no, podemos utilizar un truco, que es el siguiente. Si tienes la frase Luis tiene que estudiar cada día y Luis espera estudiar cada día. Muchas veces, si os fijáis, tenéis un verbo, tiene, y aquí abajo espera, y luego tenemos un verbo en infinitivo. Entonces, puedes sospechar que espera estudiar sería una perífrasis. Puedes llegar a esa conclusión, ¿vale? Entonces, ¿cómo puedes evitar equivocarte y distinguir cuando estás delante de una perífrasis o no? Si os fijáis en la frase Luis espera estudiar cada día, podéis sustituir lo que es la oración que introduce el infinitivo por eso. Luis espera eso. Entonces, si podéis sustituir la oración que introduce el infinitivo por eso, ya no estáis delante de una perífrasis, sino que estáis dentro de una oración subordinada, ¿vale? Esto es una oración subordinada sustantiva que está introducida por un infinitivo. Entonces aquí tenemos que separar los verbos, porque no forma parte de una perífrasis. Mientras que aquí, Luis tiene que estudiar cada día, no puede sustituir la oración que introduce el infinitivo por eso. No puede decir, Luis tiene que eso. No tiene sentido, ¿vale? Entonces, tiene que estudiar, todo forma parte de una perífrasis verbal. Concretamente, modal, modal de obligación. Y todo en la sintaxis, todo se analiza como un verbo. Todo sería núcleo verbal. Porque la acción aquí, la acción se está refiriendo a estudiar. El verbo tener aquí no marca ninguna acción. Aquí lo que marca es una obligación, pero no la acción en sí es estudiar, que es lo que vas a hacer, ¿vale? Mientras que aquí hay dos acciones independientes. Por un lado, esperar, ¿vale? Y por otro lado, estudiar. Y además, puedes sustituir la oración que introduce el infinitivo por eso. Y de esta manera te das cuenta que esto no es una perífrasis verbal. Entonces, aquí en este ejercicio tenemos frases donde tenemos que localizar perífrasis y clasificarla. Vamos a buscar una que no tenga perífrasis. Por ejemplo, quiere aprobar todas las asignaturas.
puedes sustituir la oración que introduce el infinitivo por eso, quiere eso. ¿Vale? Por tanto, esto no es una perífrasis. Querer más infinitivo no es una perífrasis. ¿Vale? Quiere es una acción y aprobar es otra acción. Y lo que ocurre es que en vez de ponerlo como perífrasis, se pone como verbo independiente y aprobar todas las asignaturas es una oración subordinada. ¿Vale? Que está debajo del verbo querer. Otra que no sea una perífrasis. Mi padre me mandó recoger los papeles. Fijaros que yo puedo sustituir la oración que introduce el infinitivo por eso. Mi padre me mandó eso. Por tanto, aquí no hay perífrasis. ¿Vale? Bueno, pues este ejercicio de lo que se trata es de ir localizando la perífrasis y clasificándola. Por ejemplo, va a ir al cine. ¿Vale? Esta es una acción inminente, que la tenemos dentro de las perífrasis que hemos puesto aquí. Como es de infinitivo, ir a más infinitivo, tenemos de que es aspectual de infinitivo. Y dentro la ingresiva, ¿vale? Ir a más infinitivo. Entonces, solamente localizando la forma personal ya podéis ir descartando, ¿vale? La forma no personal. Como está en infinitivo, sería en este caso aspectual de infinitivo. Y luego ya dentro de las de infinitivo, pues os fijáis cuál de ellas es. Que en este caso es acción inminente. Está haciendo ruido con las pipas. Vale, esto es una acción que está en desarrollo. ¿Vale? Y es estar más gerundio. Esto es una perífrasis aspectual de gerundio, y que es acción durativa. Acción durativa, acción en desarrollo. Tiene que estudiar más. Pues esta, tener que más infinitivo, lo que te está indicando es la obligación de estudiar más. ¿Vale? Por tanto, es una modal de obligación. Tiene aburridos a sus compañeros. Bueno, aquí no hay ninguna perífrasis porque tenemos el verbo tener y aburridos, que eso es un adjetivo. Por tanto, aquí no hay ninguna perífrasis verbal. Quiere aprobar todas las asignaturas. Aquí no hay perífrasis, por lo que he comentado antes, porque se puede sustituir por eso. Debes perdonar a tu amiga. Esta es una perífrasis modal de obligación. Deber más infinitivo. Aquel viaje debió de resultar interesante. Deber de más infinitivo. Esto es una probabilidad. Está, digamos, suponiendo, ¿vale? Está llegando a la conclusión o está especulando de que tuvo que ser interesante el viaje. Entonces esto es de suposición. Deber de más infinitivo. No os pongáis a charlar de nuevo. Ponerse a más infinitivo. Esto es una perífrasis de infinitivo. En este caso sería aspectual. Y nos vamos aquí y tenemos ponerse a más infinitivo. Sería incoativa. ¿Vale? Bueno, pues de la misma forma que lo he hecho yo, hasta esta de aquí tenéis que seguir vosotros por aquí abajo. ¿Vale? Y luego otra forma de preguntarla puede ser con un texto, que os den un texto y tengáis que encontrar vosotros las perífrasis. Ayer estuvo lloviendo toda la mañana. Estuvo lloviendo, esto es una perífrasis. Estar más gerundio. ¿Vale? Es una perífrasis aspectual durativa. Comenzaba a aclarar. Comenzar a más infinitivo. Aquí tenemos otra perífrasis. ¿Vale? De infinitivo. Ponerse a más infinitivo. Aquí tenéis otra. Ponernos a coger. Estuvimos andando. Otra perífrasis. Estar más gerundio. ¿Vale? De lo que se trata es de ir leyendo el texto y sacando las perífrasis y luego clasificándolas. ¿Vale? Bueno, pues espero que tengáis un poco más claro el tema de las perífrasis verbales. Copiar bien todas las que hay, ¿vale? Y sobre todo tener mucho cuidado para distinguir cuando está delante de una perífrasis y cuando no. Porque muchos de vosotros, cuando veis dos verbos juntos y hay uno que está en forma no personal, ya soléis poner siempre perífrasis. Y no siempre va a ser una perífrasis, ¿eh? Tenéis que tener mucho cuidado con eso.
Bueno, vamos ahora con el esquema de inglés. En el podcast anterior estuvimos viendo el presente perfecto con el presente perfecto continuo y ahora vamos a ver 3 tiempos de futuro. El will, que es el futuro simple en castellano, to be going to y el presente continuo con valor de futuro. Lo primero es saber cómo se escribe y después veremos cómo diferenciarlos unos de los otros, cuándo utilizar uno y cuándo utilizar el otro. Bueno, para escribirlo, el futuro simple, will, se traduce como yo jugaré, yo comeré, es el futuro equivalente al castellano, ¿vale? Y lo que es la estructura tenemos el sujeto más el verbo auxiliar, que es will, más el verbo en forma base, ¿vale? Yo jugaré, I will play. ¿Vale? Esto se puede contraer y se puede poner I, LL, ¿vale? I'll will play, ¿vale? Esta es la contracción. Luego, para la negativa es lo mismo, añadimos un not, ¿vale? Y se contrae en won't. I won't play, ¿vale? Para la interrogativa intercambiamos el orden entre el auxiliar y el sujeto. Primero va el auxiliar, will, y luego el sujeto. ¿Vale? Will you play? ¿Jugarás tú? Will you play? Vale, ahora para lo que es el futuro inmediato o futuro de intención, to be going to. Esto se traduce como ir a más infinitivo. O sea, esto en castellano es una perífrasis verbal, no es un tiempo, ¿vale? Y en inglés sí es un tiempo. Yo voy a comprar, ¿vale? Yo voy a estudiar, así como se traduciría. La forma es, para la afirmativa, sujeto, por ejemplo, I, el presente del verbo to be, am, going to study. Yo voy a estudiar, ¿vale? Para la negativa es lo mismo, lo único que le ponemos el not detrás del verbo to be. Vamos a poner aquí más not, que no lo he puesto. Entonces sería I am not going to study. Yo no voy a estudiar. ¿Vale? Ponemos el not al lado del verbo to be, del presente del verbo to be. Esto se puede contraer, ¿vale? El verbo to be se puede contraer con el sujeto. Aquí, interrogativas, pues intercambiamos el orden. Primero va el presente del verbo to be. Vamos a poner ahora are, luego el sujeto, you, luego va going to, are you going to study? ¿Vas a estudiar? ¿Vale? Y ponemos la interrogación. Ponemos primero el presente del verbo to be, sujeto de la oración, going to y el verbo en forma base. Luego, presente continuo, ya lo hemos visto, en podcasts anteriores es el sujeto más el presente del verbo to be, I am, y luego el verbo acabado en ing, playing. Para la negativa, I am not playing. Ponemos not detrás del verbo to be. Esto lo podemos contraer. Playing. Y luego para la interrogativa intercambiamos el orden. Vamos a poner are you playing. Are you playing. ¿Vale? Para la interrogativa. Bueno, esto es la escritura, la forma en la que tenéis que escribir, la forma correcta en la que se escriben los 3 tiempos. Ahora viene lo más importante, que es cuando utilizamos uno y otro. Lo que son los usos de cada tiempo. Bueno, para aclarar un poco esto, voy a borrar aquí arriba, ¿vale? Que me va a hacer falta la pizarra. Vamos a poner esto de aquí, voy a borrar solamente esta parte. Bueno, hemos dicho que los usos es lo más importante para poder distinguir, para poder saber cuándo utilizar uno u otro. Entonces, como son los siguientes usos, vamos a ir viéndolo uno a uno. Para el will tenemos decisiones espontáneas. Decisiones espontáneas. ¿Cuándo tomas decisiones espontáneas? Pues, por ejemplo, cuando estás en el restaurante
Y decides que vas a tomar un café, por ejemplo. Te preguntan, ¿qué vas a tomar? Tú dices, yo tomaré I will have, o un té, por ejemplo, a tea. Esto es algo espontáneo, es algo que haces en el momento, ¿vale? No es algo premeditado, planificado, ¿vale? Entonces, para ese tipo de ediciones futuras espontáneas utilizamos el will, ¿vale? Will más el verbo, en este caso es have, I will have a tea. Luego, otro uso que tiene el will son para predicciones sin evidencias. Es decir, cuando tú quieres hacer una predicción de lo que va a ocurrir, pero no tienes ninguna evidencia de que eso ocurra. Por ejemplo, yo creo que aprobaré. I think I will pass the exam. Yo creo que aprobaré el examen, pero no hay evidencia de que tú apruebes. No está basado, es más un deseo, ¿vale? Son como más deseos futuros. Luego, para promesas, acciones de voluntad. Es decir, cuando tú te comprometes a hacer algo porque tienes esa voluntad. Por ejemplo, I promise, te prometo que te llevaré, I will take you, te llevaré a ti al colegio, to school. ¿Vale? Esto es una promesa porque tienes la voluntad de realizar esta acción, ¿vale? Bueno, pues estos son los tres principales usos. Hay más usos para el will, pero vamos a aprender estos tres. Decisiones espontáneas, una decisión que tomas en el mismo momento que estás hablando, ¿vale? Una predicción basada en ninguna evidencia, o sea, es más un deseo que otra cosa, ¿vale? Y una promesa o voluntad de realizar una acción en el futuro. Luego, el going to, tenemos planes o intenciones premeditadas, es decir, ya son decisiones basadas en un plan o en una intención, pero que tú ya tienes premeditado, que tú ya lo has pensado, no es algo espontáneo, ¿vale? Por ejemplo, I am going to study maths next year. Espérate, es que no me cabe. Lo voy a poner en otro lado porque es que no me cabe aquí. Voy a borrar aquí. Voy a estudiar matemáticas el año que viene. Esto es un plan que tienes ya premeditado. Es algo que ha necesitado un periodo de reflexión para tomar esta decisión, ¿vale? Entonces esto sería I am going to, ¿vale? Utilizamos el going to para este tipo de acciones basadas en planes. Luego, en el presente continuo habíamos puesto acciones concertadas a corto plazo. Una acción concertada se diferencia de una acción planeada en que cuando está concertado ya no hay marcha atrás, ya está totalmente acordado, ¿vale? Entonces, si tú tienes concertado que vas a empezar a trabajar en un restaurante a una hora concreto o que has quedado con tal persona tal día, tal hora, es porque ya esa acción está concertada, ¿vale? Entonces, por ejemplo, si dices mañana I am meeting Mary. Mañana me encontraré con Mary. Esto es porque previamente has concertado la cita. Entonces, para acciones que previamente se han concertado, tenemos que utilizar el presente continuo con valor de futuro, ¿vale? Este es el presente continuo. Y se traduce como un futuro simple. Me encontraré, ¿vale? Entonces, tenéis que distinguir entre una decisión espontánea, es algo que tomas, una decisión que tomas en el mismo momento que estás hablando, una decisión planeada, planificada, que ya tienes, digamos, ya tiene un periodo de reflexión en el que tú has pensado cuál es la mejor acción, y una acción concertada, que es ya una acción que ya se ha puesto fecha, ya se ha acordado, ¿vale?
Bueno, vamos a ver ahora otro uso del going to. Predicciones basadas en evidencia. Es decir, si en el will habíamos dicho que la predicción no tenía ninguna evidencia, que era más bien un deseo, aquí sí hay una evidencia. Es decir, llegas a esa conclusión porque hay unos datos evidentes que te hacen llegar a esa conclusión, ¿vale? El típico ejemplo que se pone en los manuales es It is cloudy, está nublado. O sea, ves el cielo muy nublado, pues tú a partir de esta evidencia predices que va a llover. It is going to rain. It is going to rain. Va a llover. Está nublado, va a llover. ¿Vale? Por tanto, como es una predicción basada en una evidencia, tenemos que utilizar el going to. ¿Vale? Y luego, otro uso del going to, que son para lo que es el futuro inmediato. Inmediato, es decir, acciones que van a ocurrir de manera inmediata. Por ejemplo, voy a comprar al Mercadona, por ejemplo. O voy a llamar a Luis. Algo que vas a hacer de manera inmediata, ¿vale? I am going to phone. Voy a llamar ahora, por ejemplo. Voy a llamar ahora, now. Bueno, entonces el futuro inmediato, acciones que van a ocurrir de manera inmediata, utilizamos el futuro de going to, ¿vale? Por eso se llama futuro inmediato. Luego, predicciones basadas en una evidencia, ¿vale? Tenemos que tener una pista para llegar a una predicción, ¿vale? No es una predicción que basada en humo, sino que tú ya previamente has contrastado unos datos para llegar a esa conclusión. Y luego, para planes o intenciones premeditadas, ¿vale? Tienes la intención de estudiar tal carrera, pero porque previamente lo has estado pensando, ¿vale? Y luego, el presente continuo se utiliza para futuro únicamente en el caso en el que la acción ya esté concertada, ¿vale? Ya esté acordada. Ya no hay marcha atrás, ¿vale? Bueno, pues eso serían los usos de cada tiempo verbal. Espero que lo hayáis entendido. La clave está en saber la teoría de los usos para luego entender qué tiempos es el que tienes que utilizar, ¿vale? Y luego, sobre todo, también tener en cuenta la escritura. No os vayáis a equivocar a la hora de escribir el tiempo, ¿vale? Porque os podéis saber qué tiempo tenéis que utilizar, pero luego no lo escribís bien. Tenéis que tener mucho cuidado con eso, ¿vale? Bueno, pues en el siguiente programa veremos lo que son los tiempos de futuros compuestos. El futuro perfecto y el futuro continuo, ¿vale? Que son también tiempos de futuros, pero con otras características a estos que acabamos de ver. Bueno, vamos a empezar con el esquema de mundo antiguo para la preparación de graduado en eso. Es un esquema que nos va a venir muy bien a modo de recopilación de todo lo que hemos visto en el temario, ¿vale? Con los eventos más importantes, los conceptos más relativos respecto al mundo antiguo, ¿vale? Lo que sí os aconsejo es que a medida que vayan saliendo nombres, vayáis poniendo en Google el nombre para que aparezcan imágenes y vayáis asociando las imágenes a todos los conceptos que vamos a ir viendo, ¿vale? Bueno, vamos a empezar primero por las civilizaciones fluviales. Las civilizaciones fluviales que se desarrollaron en el mundo antiguo, de las que tenemos datos arqueológicos sobre todo, son Mesopotamia, Egipto y luego tenemos la India y China, pero nosotros nos vamos a centrar fundamentalmente en Mesopotamia y Egipto. Aquí la tenéis en un mapa desarrollada. Aquí digamos, se desarrolla la civilización de Egipto en torno al río Nilo, la civilización de Mesopotamia en torno a los ríos Tigris y Éufrates, y aquí veremos que van a evolucionar distintos pueblos que van a ser hegemónicos en distintos periodos, ¿vale? Luego tenemos la India y China, ¿vale? Como principales civilizaciones fluviales, que son civilizaciones que se desarrollan en torno a grandes ríos, ¿vale? Por eso se llaman fluviales, ¿vale? Aquí tenemos la de la India en torno al río Indo, ¿vale? Y la de China en torno a también distintos ríos. Tenemos aquí el río Amarillo y el río Azul.
Bueno, yo me voy a centrar sobre todo en Egipto y Mesopotamia. Vamos a ir viendo los aspectos fundamentales de cada civilización. En Mesopotamia, lo dicho, que nace en torno a los ríos Tigris y Éufrates, que se desarrollaron distintos pueblos, ¿vale? Que van a ser hegemónicos en distintos periodos. Bueno, vamos a mencionar los principales pueblos con su máximo representante, ¿vale? Los sumerios con su rey Gudea de Lagash, los acadios con el rey Sargón, los babilonios con Nabucodonosor, ¿vale? Y dentro de los babilonios, muy importante resaltar la existencia de un código legal, ¿vale? Tal y como se manifiesta en el código de Hammurabi. Luego los asirios con Asurbanipal y los persas con Ciro el Grande. Estos pueblos van a ir relevándose como pueblo hegemónico de la zona y además se van a expandir por todos los alrededores, ¿vale? Luego, en cuanto a aspectos culturales, tenemos el desarrollo de una escritura cuneiforme. Eran civilizaciones, o mejor dicho, pueblos politeístas con distintos dioses. Desarrollaron ciencias como la medicina, matemática y astronomía. Bueno, en cuanto a la civilización egipcia, ¿vale? Tenemos que saber que Egipto estaba dividido en dos zonas, en el Alto y el Bajo Egipto, ¿vale? Luego que la sociedad estaba fuertemente jerarquizada con el faraón como máximo representante del dios en la tierra, ¿vale? Del dios Ra. En cuanto a los aspectos culturales, eran politeístas, ¿vale? Entre los dioses destacados tenemos a Amón, Ra, Anubis, ¿vale? Entre otros. Construyeron pirámides como la de Keops, Kefren y Miquerinos y desarrollaron una escritura jeroglífica. Bueno, vamos a continuar porque como veis esto es todo muy esquemático. Vamos ahora a Grecia. Ya hemos terminado las civilizaciones fluviales, ahora vamos a las civilizaciones clásicas. Empezando por Grecia y luego por Roma. Bueno, vamos a poner esto por aquí. Lo antecedente a la civilización griega lo encontramos en la cultura micénica, la cultura minoica y la Edad Oscura, ¿vale? Todo esto es lo que ocurrió antes de la aparición de la Grecia ya más clásica, ¿vale? La cultura micénica es una cultura que se desarrolló en la península griega, Destacan las ciudades de Argos, Micena y Pilos como principales centros de poder. Su forma de vida y cultura están relatados en la obra de Homero, en la Ilíada y en la Guerra de Troya, ¿vale? Todo lo que acontece en esas obras, ¿vale? Se relaciona con esta civilización, ¿vale? Luego la cultura minoica, que es una cultura que se va a desarrollar en Creta, cuyo rey más importante fue el rey Minos, de ahí se debe el nombre de cultura minoica, y destaca sobre todo el palacio de Cnosos, que es un palacio en el que ya podemos observar lo desarrollada que estaba esta cultura, con una fuerte división social y una fuerte organización en torno al palacio, ¿vale? Palacio de Cnosos, ponedlo en Google para ir viendo imágenes, ¿vale? Luego, se va a producir un periodo entre el 1200 y el 800 antes de la era común. Se va a producir un periodo en el que apenas hay datos. No hay datos arqueológicos y por eso se llama Edad Oscura, ¿vale? Porque hay como una decadencia de estas civilizaciones y no se va a producir ningún avance significativo, ¿vale? Se produce una destrucción de los centros de poder y hay una teoría que lo que nos suele decir es que una serie de pueblos, llamados los pueblos del mar, invadieron todos los centros de poder. Y por eso hay un vacío arqueológico, porque lo que hay son solamente civilizaciones destruidas, ¿vale? Pero esto es solamente una teoría que trata de explicar el porqué de este vacío de datos o vacío de estructuras en este periodo de tiempo, ¿vale? Bueno, una vez visto los antecedentes, vamos a ver ahora los periodos históricos en los que se divide la civilización de Grecia, ¿vale? Tenemos tres grandes periodos: la etapa arcaica, la clásica y la helenística. En la etapa arcaica se va a producir el desarrollo de las polis griegas, ¿vale? Las polis que son centros de poder
pequeños centros de poder que van a dominar un territorio sobre el que van a tomar decisiones políticas, económicas y sociales, ¿vale? Destacan sobre todo la polis de Atenas, ¿vale? Donde hay un sistema de gobierno democrático, y la polis de Esparta, donde hay un sistema de gobierno oligárquico, ¿vale? Además, también se va a producir la colonización del Mediterráneo, ¿vale? Es decir, van a haber habitantes de Grecia que van a abandonar sus respectivos lugares para montar colonias, fundar colonias en el Mediterráneo, como la de Masalia, ¿vale? Que se localiza en Marsella, y la de Emporio y Rode, que están en la península ibérica. Luego, en la etapa clásica, se van a producir una serie de eventos que van a caracterizar toda la etapa, como por ejemplo las guerras médicas, que eran guerras contra los persas, ¿vale? En estas guerras médicas se va a producir la alianza de todo el mundo griego contra el rey Ciro de Persia, ¿vale? Por tanto, digamos que es una guerra donde Esparta y Atenas se van a aliar para intentar defenderse de los persas. Luego tenemos la guerra del Peloponeso, falta aquí una O, ¿vale? Guerra del Peloponeso, que es una guerra entre Esparta y Atenas por la hegemonía de Grecia, ¿vale? Que finalmente va a terminar con la victoria de Esparta. Y por último, Filipo II de Macedonia va a conquistar toda Grecia, ¿vale? Y su hijo Alejandro Magno se va a expandir por todo el oriente, ¿vale? A costa del imperio persa. Con esto termina el periodo clásico y comienza el periodo helenístico, que va del 323, año de la muerte de Alejandro Magno, al 31 a.C., que supone la caída del reino de los Ptolomeos, ¿vale? Lo que es la muerte de Cleopatra, ¿vale? A manos de César Augusto, ¿vale? Entonces, este periodo comienza, como he dicho, con la muerte de Alejandro Magno. Todo lo que es las conquistas de Alejandro Magno se va a repartir entre sus generales, entre los generales que eran de mayor confianza de Alejandro Magno, y así se va a formar los reinos helenísticos, entre los que destaca el reino de los Ptolomeos en Egipto, ¿vale? El reino de los Seleucidas y el reino de los Antigónidas, ¿vale? O más que reino, dinastía, ¿vale? Porque lo que forman son dinastías que van a reinar en estos territorios, en estos reinos, ¿vale? Luego, Roma va a conquistar Egipto en el 31 a.C., poniendo fin al reino egipcio de los Ptolomeos y comenzando un nuevo periodo histórico, ¿vale? Finalizando ya la etapa helenística. Bueno, pues entonces aquí hemos hecho, a modo de super resumen, los principales eventos de la civilización griega divididos en 3 etapas, ¿vale? Vamos a continuar. Vamos a ver ahora la historia de Grecia clásica en cuanto a sus manifestaciones artísticas, ¿vale? En cuanto a la arquitectura, tendrá un carácter monumental y religioso, ¿vale? Cuyo edificio más emblemático será el templo, ¿vale? El templo para llevar las ofrendas a la diosa de la polis. Estos templos estaban divididos en 3 naves. Pronaos, la entrada, la cella, que es donde estaba la estatua del dios, y el opisthodomo, que era ya la estancia de salida. Vamos a ir viéndolo. Aquí tenemos la planta de un templo griego clásico, Tenemos aquí, esta sería la pronao, esta es la cella y este es el opisthodomo, ¿vale? Y luego esto es el pórtico rodeado de columnas, ¿vale? Luego, en arquitectura se diferencian distintos estilos, ¿vale? El estilo dórico, jónico y corintio, ¿vale? Lo que diferencian cada estilo es el tratamiento de la columna, de las columnas. Los principales elementos de la columna tenemos, por un lado, la basa. Aquí no tiene, fijaros como aquí en la dórica se levanta directamente sobre el basamento, o sea, no tiene una basa propia, sino que es sobre la plataforma. Luego ya tenemos el fuste y el capitel, ¿vale? Y cada capitel va a ser totalmente distinto, va a ser como una evolución. Fijaros como el jónico, el capitel está mucho más desarrollado con estas volutas que tenéis aquí. Y en el corintio el capitel tiene hojas de acanto, que es el principal elemento identitario del capitel corintio, las hojas de acanto con un rosetón.
¿Vale? Aquí lo tenemos, hojas de acanto. Luego tenemos aquí un astrágalo. Astrágalo es el elemento a partir del cual se forma ya el capitel, ¿vale? Esto es el fuste de la columna y esto es la basa de la columna. Fijaros que entre la basa del jónico y la basa del corintio no hay tanta diferencia. La diferencia está en los capiteles, ¿eh? Y el dórico se ve que es el más antiguo por la rudeza del fuste, ¿vale? Porque el fuste de la columna está muy poco detallado, ¿vale? Mientras que aquí está mucho más estriado, ¿eh? Y además el capitel tampoco está tan desarrollado como los demás, ¿vale? Entonces, por orden evolutivo tenemos el dórico, el jónico y el corintio, ¿vale? El dórico se va a dar sobre todo en el Partenón, es el principal representante del dórico. Luego tenemos el jónico que se va a dar en el templo de Atenea Niké, que es de orden jónico, y el corintio se va a utilizar sobre todo en época ya romana. Será un estilo preferido por la civilización romana, el estilo corintio. Aquí tenemos la portada de un templo griego, ¿eh? Esto es un templo jónico, se identifica por el capitel, ¿lo veis? Se levanta sobre esta plataforma, aquí ya tenemos la baza, el fuste, el capitel, ¿vale? Luego tenemos aquí el entablamiento con la decoración de pequeñas esculturas, ¿eh? El frontón y la cubierta, ¿vale? Bueno, pues vamos a pasar ahora a la escultura. Bueno, en escultura tenemos que distinguir distintas etapas, el periodo arcaico, clásico y helenístico. La escultura arcaica se va a caracterizar por la aparición de figuras femeninas y masculinas llamadas curós y coré, ¿vale? Que van a representar a jóvenes con poca expresividad y apenas movimiento, ¿vale? Es decir, son figuras bastante esquemáticas, como por ejemplo la dama de Auxerre, esta que tenéis aquí, ¿vale? Luego en el periodo clásico ya va a haber un mayor desarrollo de la expresividad y del movimiento, ¿vale? Tenemos distintos escultores como Mirón, que va a producir el discóbolo, ¿vale? Fijaros como ya aquí hay muchísimo más movimiento, ¿vale? De la figura y digamos que ya representa a los seres humanos como auténticos dioses, ¿vale? Lo que se produce es una idealización de la figura humana, ¿eh? El discóbolo de Mirón representa una escena de los Juegos Olímpicos. Aquí tenemos también el Apogiomeno de Lisipo, este que tenéis aquí, donde ya vemos expresividad y movimiento, sobre todo movimiento, y el Hermes con Dionisos. Estos ya son elementos ya de escultura clásica, ¿vale? Aquí se produce lo que es el canon ideal de la representación escultórica para intentar buscar una mayor perfección anatómica en la representación del cuerpo humano, ¿eh? Y aquí ya tenemos los ejemplos: discóbolo de Mirón, Apogiomeno de Lisipo. Y luego el periodo helenístico, donde se van a dividir en distintas escuelas, es decir, el arte se va a diversificar porque en cada reino helenístico van a surgir escuelas que van a tener su propia producción artística. Como por ejemplo el Coloso de Rodas es una obra dentro de la escuela de Rodas. Vamos a ver aquí. Este es el Coloso, esto es un boceto del Coloso de Rodas, porque esto no se ha conservado, ¿vale? Esto es un boceto de cómo debería ser el Coloso de Rodas. Luego ya, saliendo ya del arte, otras disciplinas culturales tenemos la filosofía, la historia, la ciencia y la literatura. En filosofía tenemos a Sócrates, Platón y Aristóteles. En historia a Heródoto y Tucídides, ¿vale? Tucídides, por ejemplo, va a escribir sobre la guerra del Peloponeso, ¿eh? Heródoto escribe sobre la guerra contra los persas, las guerras médicas. En ciencia ya tenemos Pitágoras con el teorema de Pitágoras, Arquímedes con el principio de Arquímedes, Ptolomeo, Hipócrates, ¿vale? Y en literatura tenemos a Homero con la Ilíada y la Odisea,
Sófocles y Esquilo, ¿vale? Bueno, pues ya hemos visto en modo de esquema los elementos más característicos de las manifestaciones artísticas de Grecia, de la Grecia clásica. Ahora tendríamos que pasar a la civilización romana. Bueno, la historia de Roma se divide en tres grandes etapas históricas, ¿vale? Cada una caracterizada por un sistema político. Por un lado tenemos la monarquía del 753 antes de la era común hasta el 510 antes de la era común, ¿vale? Donde va a haber un sistema monárquico con un monarca al frente que va a iniciar la expansión territorial a partir del año 753, que es el año de su fundación, ¿vale? En el 753 antes de Cristo. El monarca gobernaba acompañado por un consejo de ancianos, ¿vale? Que recibía el nombre de senado, que eran las personas más ilustradas de la sociedad romana de aquel entonces. En este periodo, Roma va a recibir influencia del mundo etrusco, que era el mundo con el que convivía y que terminará asimilando, con el que se terminará fusionando, ¿vale? El último rey fue Tarquinio el Soberbio, ¿vale? El cual fue asesinado por Catón. A partir de aquí se inicia un nuevo periodo en el que ya no hay un monarca, sino lo que hay es un sistema republicano dividido en distintas instituciones que van a acaparar todo el poder, ¿vale? Comienza en el 510 antes de la era común hasta el 27 antes de la era común. Las instituciones más importantes de la época republicana fueron los comicios, las magistraturas y el senado. El comicio eran asambleas donde se elegían a los magistrados que ejercían el poder político, cada uno en una tarea distinta, ¿vale? Esas magistraturas se repartían en el denominado cursus honorum, ¿vale? Entre ellas tenemos los cuestores, ediles, pretores, cónsules. Los cónsules, por ejemplo, era el representante de la política exterior de Roma y el que se encargaba de gestionar la guerra, ¿vale? Luego tenemos magistraturas especiales como la magistratura del censor y el tribuno de la plebe. Este último tenía derecho de veto en el Senado y representaba a la plebe, a los intereses de la plebe. Y por último, el Senado, que era digamos, la institución más importante de la República, que era la heredera del antiguo Consejo de Ancianos de época monárquica, ¿vale? Bueno, luego tenemos la época imperial, que va desde el 27 antes de la era común hasta el 476 después de la era común, o sea, después de Cristo, ¿vale? Nace con la proclamación de Augusto como emperador, ¿vale? Y termina con la caída del Imperio Romano de Occidente, ¿vale? Quedará el antiguo Imperio Romano de Oriente, quedará vigente, pero ahora ya como Imperio Bizantino, ¿vale? En este periodo, las instituciones republicanas se van a vaciar de poder y va a asumir todo el poder el emperador, ¿vale? Va a tener tanto el poder civil como el religioso. Bueno, esto es a modo muy esquemático los tres periodos. Vamos a ver ahora lo que son los acontecimientos más importantes que tuvieron lugar en la historia de Roma. Antes de ver los eventos, vamos a hablar un poco de la sociedad y de la economía. La sociedad romana estaba jerarquizada, ¿vale? Había dos clases principales. Los patricios, que era la clase alta, y los plebeyos, que era la clase baja. Luego tenemos los esclavos, los libertos, que son personas que habían sido esclavos y habían accedido a la libertad, ya sea por medio de la compra de su libertad o por la concesión de su amo, se convertían en libertos. Y luego tenemos los bárbaros, que eran gente de fuera del imperio, ¿vale? Era gente que representaba a la civilización extrarromana, ¿vale? La que estaba fuera de Roma. Luego, la economía estaba basada en el comercio de esclavos, era una economía esclavista, sobre todo de esclavos de guerra, ¿vale? Luego también había agricultura con importantes comercios de vino a lo largo de todo el Imperio Romano, vino, la salazón, es decir, va a haber una actividad económica conforme se va expandiendo el imperio,
abriendo nuevas rutas comerciales de productos, ¿vale? Pero básicamente es un sistema esclavista, que era el mayor negocio dentro del imperio. Luego, como eventos importantes, aquí tenemos que hablar un poco de las principales guerras. Tenemos las guerras púnicas contra Cartago, por las cuales accedieron a Hispania y a las islas del sur de Italia entre el 264 antes de la era común y el 146. Luego tenemos las guerras civiles, que fueron guerras internas por lucha de poderes, ¿vale? Por hacerse con el control de la República. Entre Mario y Sila fue la primera gran guerra civil, Pompeyo y César la segunda, Augusto y Marco Antonio la tercera, ¿vale? Tras esta última guerra civil, Augusto se hace con todo el poder del imperio y se proclama emperador. Luego otro evento importante a tener en cuenta es la adopción del cristianismo en el edicto de Tesalónica del 380 después de Cristo, ¿vale? Bajo el mandato de Teodosio. Luego también hay que marcar en el calendario la división del Imperio Romano por Diocleciano, ante la incapacidad que tenía de poder regir los destinos de territorios tan amplios, ¿vale? Entonces Diocleciano divide el imperio en Occidente y Oriente en el año 286. Luego, en el 476 se produce la caída del Imperio Romano de Occidente y con ello se pone fin al mundo antiguo. Ya nos metemos de lleno en la Alta Edad Media. Bueno, entonces, como esto es muy esquemático y de lo que se trata es de tener solamente ideas generales, ¿vale? Aquí tenéis los eventos más importantes relacionados con la historia de Roma y aquí algunas características de la sociedad y economía. Vamos a continuar. Ahora vamos a ver la parte artística, el arte romano. En la arquitectura tenemos por un lado la arquitectura civil y por otro lado la religiosa. La arquitectura civil se usaba el ladrillo, el cemento, mármol y piedra. Y hay que distinguir entre construcciones con finalidad económica y lúdica, ¿vale? Por un lado, la económica para mejorar, sobre todo, los intercambios comerciales y mejorar la infraestructura de las ciudades que iban conquistando, ¿vale? Así tenemos el puente de Alcántara, ¿vale? Las basílicas, que eran edificios donde se administraban justicia, el acueducto de Segovia, el Coliseo de Roma, que era tanto económico como lúdico, el teatro, como por ejemplo el Teatro de Mérida, que esto era más lúdico, ¿vale? En cuanto a las construcciones con fines propagandísticos, el objetivo era realzar la figura y el mérito del emperador, ¿vale? Aquí tenemos la columna de Trajano, que conmemora la victoria de Trajano contra los dacios, y luego tenemos, por ejemplo, el Arco del Triunfo como el Arco de Tito, ¿vale? El Arco de Tito que se ponía en la entrada de la ciudad de Roma para conmemorar la victoria de Tito frente a los judíos. A ver si podemos ver algunas imágenes. Aquí tenemos el Arco de Tito, ¿vale? Y aquí la columna de Trajano, ¿vale? Con escena de la batalla de Trajano contra los dacios. Este es el Panteón de Agripa, ¿vale? Que ya es una arquitectura de carácter más religioso. Entonces, vamos a ver, vamos a continuar aquí, ¿vale? Como construcción religiosa, pues podemos destacar el Panteón de Agripa. Es decir, en la arquitectura tenemos por un lado la arquitectura civil con fines económicos, como los puentes, las basílicas, los acueductos, ¿vale? Luego tenemos construcciones que mezclan los intereses económicos con los lúdicos, como por ejemplo el Coliseo, ¿vale? Los teatros, el teatro, coliseo, también los coliseos también reciben el nombre de anfiteatro, ¿vale? Y luego tenemos otras propagandísticas como las columnas conmemorativas, los arcos de triunfo. Y también había construcciones religiosas como el Panteón de Agripa, ¿vale? Este que tenéis aquí. Bueno, vamos a continuar. En la escultura, el arte romano va a continuar la misma tradición de sus pueblos precedentes, de los que recibieron gran influencia, como fueron el pueblo etrusco del norte de Italia y la civilización griega, ¿vale? Pero además de esto, también va a generar su propio género
escultórico, ¿vale? Que es el género del retrato, ¿vale? Es decir, los romanos van a desarrollar el retrato, cosa que no hicieron los etruscos ni los griegos, ¿vale? La finalidad de los retratos era sobre todo ensalzar la figura del retratado, que normalmente era el emperador, ¿vale? Emperadores, grandes figuras del Senado, todo con el fin de realzar su figura y de realzar la importancia que tenía en la sociedad romana ese personaje, ¿vale? Tenemos, por ejemplo, el Augusto de Prima Porta, que es uno de los retratos más famosos de la historia de Roma. Vamos a verlo. Este es el Augusto de Prima Porta, ¿vale? Donde aparece la figura idealizada, representada como un dios de Augusto, del emperador. Bueno, vamos ahora a los mosaicos, que también tuvieron una gran tradición en la civilización romana, ¿vale? Estas eran pequeñas piezas de colores que decoraban paredes y suelos, ¿vale? El mosaico más famoso es el mosaico de Alejandro, ¿vale? Que conmemora la guerra entre Alejandro Magno y el Imperio Persa. Vamos a ver el mosaico de Alejandro, ¿vale? Este es el carro del rey Ciro. Este es Alejandro Magno con su carro luchando contra los persas. Y todo esto desarrollado en un mosaico. Vale, pues vamos ahora con la parte de Hispania, ¿vale? Lo que es la presencia de Roma en la península ibérica. Bueno, aquí tenéis un mapa de la península ibérica antes de la llegada de España a Roma, para que veáis el mosaico de pueblos y culturas que había en todo el territorio, ¿vale? Aquí, en este momento, tenemos por un lado colonias cartaginesas. Cartago, que en su origen era una colonia fenicia, se había independizado de la metrópoli y se había expandido en España, ¿vale? Toda esta zona de aquí, la zona que tenéis de este color, estaba bajo dominio de Cartago, ¿vale? Y además también había colonias griegas por un lado y colonias fenicias por otro lado en torno al Mediterráneo, ¿vale? Junto a estos pueblos colonizadores también estaban los pueblos indígenas, ¿vale? Que son todo esto que tenía aquí: lusitanos, betones, astures, turdetanos, bastetanos, ¿vale? Los pueblos indígenas se dividen en dos grupos, en función de la influencia cultural que recibieron. Por un lado hablamos de pueblos ibéricos, que son los que están más relacionados con los pueblos colonizadores, es decir, los que tenían relaciones comerciales más activas con fenicio y griego. Y luego, por otro lado, tenemos los pueblos celtas, ¿vale? Que son estos que tienen la letra roja: arebacos, celtíberos, galaicos, que eran pueblos, digamos, que tenían una economía más orientada a la ganadería y recibieron una influencia cultural de los pueblos celtas de Europa, ¿vale? Es decir, que hay como dos grandes áreas culturales en los pueblos indígenas. Por un lado, los pueblos que tienen influencia celta, que son estos que están normalmente en el centro y en el norte. Y luego los pueblos ibéricos, que son los que recibieron mayor influencia de los pueblos del Mediterráneo, como Grecia y Fenicia, ¿vale? Bueno, pues en todo este, digamos, mosaico de pueblos va a entrar en contacto con todo ello lo que es la guerra entre Cartago y Roma, ¿vale? En esa guerra, denominada Segunda Guerra Púnica, que la tenéis aquí, que tuvo lugar entre el 218 y el 201 antes de la Era Común. España quedaría dividida en varias provincias romanas para su administración: la tarraconense, la bética y la lusitania, que luego pasaron a ser 5 provincias, sumándole la gallaecia y cartaginenses. Vamos a verlo en un mapa para que veáis cómo se distribuyó la administración romana. Si ponéis en Google las provincias, os va a salir el mapa, ¿vale? Aquí tenéis la provincia de Galaecia, Tarraconensis, Cartaginensis, Baética y Lusitania, ¿vale? Son las 5 provincias romanas. Bueno, vamos a continuar con el esquema.
La romanización es el proceso mediante el cual los pueblos indígenas fueron adoptando las costumbres, los usos romanos, ¿vale? Tanto la lengua como el código penal, ¿vale? Y se hizo de manera espontánea y progresiva, ¿vale? Sobre todo se iban introduciendo las medidas tanto desde un punto de vista legal, con la administración que se encargaba de que se cumpliera la ley que procedía de Roma, y también los mercaderes romanos, lo que son el ejército romano, todos estos cuerpos de personas fueron los que poco a poco fueron introduciendo los usos y costumbres romanos en los pueblos indígenas, ¿vale? Además se fundaron ciudades, ciudades romanas como Emérita Augusta, que es Mérida, la actual Mérida, Tarraco, la actual Tarragona, e Itálica, la actual Sevilla, entre otras, ¿vale? Bueno, con esto hemos terminado el esquema del mundo antiguo. Tened en cuenta que todo esto está adaptado a un nivel de graduado en eso y prueba de acceso a grado medio, ¿vale? Para otros niveles ya tendríais que coger más información, ¿vale? Porque esto de lo que se trata es de poner de manera esquematizada las ideas fundamentales de todo el mundo antiguo, ¿vale? Es que hemos resumido el mundo antiguo en un vídeo de poco más de 30 minutos. Entonces, fijaros la cantidad de información que se puede producir a lo largo del mundo antiguo, y nosotros de toda esa información solamente tenemos que saber cosas muy concretas y muy puntuales, ¿vale? Porque no se trata de un examen de bachillerato de historia o un examen tipo selectividad. De lo que se trata es de tener una madurez cultural lo suficiente como para tener conocimiento de los eventos principales dentro del mundo antiguo, ¿vale? Esto es el objetivo para el graduado en eso y el grado en la prueba de acceso a grado medio, tener ideas generales de cada etapa histórica, ¿vale? Bueno, espero que sea de utilidad y seguimos con el programa. Bueno, vamos con la sección El estudiante pregunta. Las 3 preguntas que he seleccionado para el programa de hoy son las siguientes. ¿Me da tiempo a prepararme el graduado en eso de aquí a enero? Bueno, muchos de vosotros vais a presentar en vuestra comunidad en enero, ¿vale? Entonces me estáis preguntando si tenéis tiempo de poneros ahora y de aquí a enero poder ver contenidos que os faciliten aprobar, ¿vale? Entonces, la respuesta es que sí da tiempo siempre y cuando te pongas un plan de estudio semanal intensivo, ¿vale? Porque como tenéis solamente 3 meses de preparación, tenéis que ver los máximos contenidos posibles de aquí a enero y de la forma mejor organizada, ¿vale? Porque si os centráis mucho en unos contenidos y dejáis otros de lado, al final lleváis una preparación desequilibrada, ¿vale? Entonces lo ideal es, si tenéis solamente 3 meses, organizaros los 3 meses desde ya, donde os vaya a poner lo que vais a estudiar cada semana y así sabéis con antelación hasta dónde tenéis que llegar, ¿vale? Entonces la respuesta es que sí lo puedes hacer, pero siempre y cuando te pongas un plan de estudio a 3 meses en el que vayas especificando semanalmente lo que vas a estudiar, ¿vale? Y luego ya al final dejar un tiempo para poder repasar con exámenes de años anteriores, ¿vale? Eso ya sería en las 2 últimas semanas de preparación. Luego, la pregunta número 2, ¿puedo prepararme haciendo solo exámenes de años anteriores? Bueno, aquí la respuesta sería que si tienes un nivel muy avanzado, sí puedes hacerlo. Pero tienes que saber que tienes que partir de un nivel alto. Esto es que básicamente vienes de la ESO, llevas muy poco tiempo sin estudiar, es decir, que hace poco que dejaste de estudiar y tienes los contenidos muy recientes. En ese caso sí puedes coger los exámenes de años anteriores, te pones a hacerlos y poco a poco conforme vas haciendo exámenes, vas repasando, ¿vale? Ahora, si tienes un nivel medio bajo, no puedes hacerlo de esta manera porque te vas a poner a hacer exámenes, pero no vas a saber hacer nada. Y además que lo que haya caído un año no quiere decir que se repita al año siguiente. Entonces, si no caen esos contenidos, como que te vas a ver un poco sin recursos para poder responder a las preguntas. Entonces, es lo ideal, si tienes un nivel medio o bajo, es que te pongas a repasar temas asociados a cada ámbito y luego ya al final te pongas con los exámenes, pero no empieces directamente haciendo exámenes. 3. ¿Me penalizan por dejar preguntas en blanco?
La respuesta es que normalmente no penalizan, ¿vale? Pero yo no aconsejo que dejéis una pregunta en blanco. Sobre todo es típico que en los exámenes de inglés se dejan, la parte de redacción, el writing, se deja en blanco. Eso penaliza en el sentido de que el que corrige como que ya te va a corregir a la baja, ¿vale? Porque demuestras que no tienes ni idea a la hora de poder expresarte en inglés. Entonces hay que intentar siempre responder a todas las preguntas, aunque la información que tengas sea poca, ¿vale? Pero no dejar toda la pregunta en blanco. Intentar responder de forma lo más parecida posible a lo que te están preguntando, ¿vale? Es mejor eso a dejarlo blanco. Otra cosa es si son preguntas más de procedimiento. Si es una pregunta de matemáticas y no sabes cómo hacer la operación, ahí intenta hacer el procedimiento que tú creas que sea el más adecuado, aunque luego no te salga el resultado, ¿vale? Pero no lo dejes en blanco. A no ser que no tengan ni idea de cómo hacer el procedimiento, ¿vale? Ahí ya, pues posiblemente si te ponen a hacer un problema basado en una fracción y no tienen ni idea de cómo enfocarlo, pues ahí puedes dejarla en blanco porque es que no sabes de qué forma meterle mano, ¿vale? Pero en las preguntas teóricas siempre alguna referencia sueles tener, siempre sueles tener alguna idea aproximada a lo que te están preguntando. En ese caso yo no la dejaría en blanco, ¿vale? Bueno, vamos ahora al consejo de estudio del programa de hoy, que está basado en cómo repasar, cómo hacer un repaso adecuado para ir asimilando mejor los contenidos. Bueno, en el consejo de estudio de hoy vamos a hablar de la importancia de repasar los contenidos que vamos estudiando progresivamente, ¿vale? ¿Por qué es importante? Porque cada día que pasa que no repases, se te van a ir olvidando en un porcentaje los contenidos que tanto trabajo te costó aprender, ¿vale? Entonces, más que seguir avanzando con contenidos nuevos, es más eficiente repasar los contenidos anteriores para ir asegurando que esos contenidos se asimilen correctamente, ¿vale? Entonces, lo ideal es repasar cada día o cada 2 días, ¿vale? Porque cada día que pase te va a costar más trabajo el repaso, ¿vale? Porque como se te va olvidando, pues cuando repases te va a costar más trabajo lo que es asimilarlo bien, ¿vale? Porque si tú partes de que te sabes el 100%, al día siguiente ese 100% que te sabías ya baja al 70, al 80%. Al otro día baja al 50, al otro día al 40%. De forma que llega un punto que ya no te acuerdas de nada. Para evitar eso, hay que intentar repasar cada día o cada 2 días, ¿vale? No dejarlo pasar mucho más. Luego, no es lo mismo repasar asignaturas procedimentales como matemáticas, física o química, que repasar asignaturas teóricas como historia, geografía, ¿vale? Entonces, para la asignatura basada en procedimientos, lo que tenemos que hacer primero es la lectura de propiedades. La lectura de propiedades es todo aquello relacionado con las fórmulas, el contenido teórico que te tienes que saber para poder resolver los problemas, ¿vale? Y esto es lo primero que tenemos que hacer en el repaso, volver a leer esas propiedades. Y luego hacemos un repaso visual de los problemas que ya resolvimos cuando ya los estudiamos, ¿vale? Porque esto es el repaso, ¿vale? El repaso quiere decir que ya previamente te has estudiado eso, ¿eh? Entonces, lo que tenéis que hacer es, más que poneros a haceros los problemas otra vez, hacer un repaso visual para que el cerebro vaya recordando los pasos que hicisteis a la hora de resolver esos problemas, ¿vale? En cuanto al repaso de contenidos teóricos, aquí lo que tenemos que hacer primero es una lectura rápida de las ideas principales que ya os estudiasteis en el día de estudio, ¿vale? Y luego, una vez que hacemos la lectura de las ideas principales por cada pregunta, tenemos que reproducir mentalmente esas ideas para que el cerebro las vaya asimilando, ¿vale? Hay quien le gusta reproducirlo mentalmente y hay quien le gusta hacerlo en voz alta, ¿vale? Para que le ayude a la hora de repasar esas ideas principales. La cuestión es que el cerebro vaya poco a poco captando esas ideas principales y las vaya guardando de forma que se queden bien memorizadas, ¿vale? Entonces, para ello siempre tenemos que reproducir mentalmente esas ideas que previamente lo hemos leído, ¿vale? Luego, ¿cuánto tiempo me tengo que tirar repasando los contenidos? Pues un tiempo estipulado de 10 a 20 minutos sería adecuado para repasar esos contenidos y ya continuar avanzando. Porque la idea no es solamente hacer el repaso, sino de lo que se trata es que de esa jornada de estudio
los primeros minutos, entre 10 y 20 minutos, se le dedique a repasar los contenidos de la jornada anterior, ¿vale? Y una vez finalizado el repaso, pues ya vamos con contenidos nuevos, ¿vale? Por tanto, esto, digamos, es la introducción a la jornada de estudio. Lo primero que hay que hacer es el repaso de la jornada anterior y repasar si es contenido procedimental de esta forma y si es contenido teórico de esta forma. Dedicar un tiempo estimulado entre 10 y 20 minutos. Bueno, pues espero que sea de ayuda este consejo y continuamos.